En tu camino presenta la Biblia, la Sagrada Escritura, en versión novelada para ti. Amigas, amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a En tu Camino. Hoy escucharemos la primera parte del segundo libro de los Macabeos. Gracias a Dios hemos ido avanzando poco a poco en las narraciones sobre los libros de la Biblia y hemos llegado al segundo libro de los Macabeos. Y para entender su situación histórica, recordemos que como otros pueblos, Palestina y los judíos fueron conquistados por el guerrero Alejandro Magno y al morir sus generales se repartieron su inmenso imperio. Los Ptolomeos, que dominaban Egipto y Palestina, fueron comprensivos y no molestaron a los judíos en su religión y tampoco en sus costumbres, pero cuando en el año 197 los Antíocos, y son llamados así porque padre, hijo, nieto, bisnieto recibían el mismo nombre, cuando los Antíocos de Siria vencieron a los Ptolomeos egipcios y les quitaron Palestina, quisieron imponer su religión a los judíos, matando simplemente a quien no la aceptara. Esta feroz persecución causó un levantamiento de los judíos encabezados por la familia de los Macabeos. Los dos libros de los Macabeos de la Biblia nos presentan la crudeza y ambición de varios reyes o líderes guerreros que con tal de conquistar la tierra donde vivían los judíos eran capaces de todo. Lo que llama la atención de este libro es que no obstante el poder y la fuerza de los reyes malvados, el pueblo judío nunca perdió la fe en Dios y gracias a ella fue capaz de luchar en las situaciones más desfavorables. Es interesante ver cómo gracias a la sabiduría, cuando el pueblo tenía un ejército menor o menos probabilidades de ganar por sí mismo, buscaba alianzas con otros pueblos o reyes. Esto nos enseña que las personas de fe siempre debemos buscar oportunidades y alternativas. Llama también la atención el ejemplo de personajes como Judas Macabeo y sus hermanos Jonatán y Simón, que fueron capaces de llegar hasta el martirio. Y una aclaración, el segundo libro de los Macabeos no es una continuación del primero, sino otra visión de los mismos hechos del primer libro. Para que te quede claro, el primer libro se centra en los acontecimientos históricos, nombres y hazañas. En cambio, en el segundo se subraya la intervención de Dios y los testimonios y ejemplos de fe de los protagonistas. Es como si el primer libro contara los acontecimientos, los hechos como simple historia, a diferencia del segundo, que nos enseña que cuando las cosas se ven desde la fe, se ven totalmente distintas. Este libro inicia con un prólogo explicativo y algunas cartas que podemos omitir para centrarnos en lo más importante. Espero que con esta versión que hemos hecho para ti con mucho cariño, puedas gozar este libro de la Biblia. En tu camino presenta el segundo libro de los Macabeos, primera parte. Jerusalén, la ciudad santa, gozaba de una paz completa gracias al sacerdote Onías. Todos cumplían la ley de Dios y hasta los reyes no judíos honraban el lugar santo, el templo, y lo enriquecían con magníficos regalos. Por ejemplo, Seleuco, rey de Asia, pagaba de su dinero los gastos de los sacrificios. Sin embargo, se acercaban tiempos difíciles. Y es que un tal Simón, sacerdote de la tribu de Bilgá, administrador del templo, se enemistó con el sumo sacerdote. No puedo controlar mi enojo. Yo quería tener el derecho de fiscalizar los mercados de la ciudad, pero eso le corresponde al sumo sacerdote Onías, a quien envidio con toda el alma. Y ya que él es mi obstáculo, me presentaré a Apolonio de Tarso para poner su corazón contra Onías. Con estas malas intenciones, Simón se presentó ante Apolonio de Tarso, que gobernaba Cilicia y Fenicia, y le llenó la cabeza con mentiras. Dime, Simón, ¿a qué has venido ante mí? Vengo para informarte que el tesoro de Jerusalén está repleto de riquezas incontables y que tiene tal cantidad de dinero que exceden por completo lo que se necesita para los sacrificios. Si tú quisieras, todo eso podría llegar a tus manos fácilmente. Si es así, mandaré a mi general Heliodoro para que ejecute mis órdenes y me traiga tales riquezas. Heliodoro emprendió el camino a Jerusalén simulando que iba a visitar la Celesyria y la Fenicia, pero su propósito era saquear el templo. Cuando llegó a Jerusalén fue recibido amigablemente por la ciudad y también por el sumo sacerdote Onías. Entonces le habló de la denuncia de Simón. Ese hombre se presentó ante el rey y le dijo que tú guardas en el templo un tesoro tan grande que rebasa sus necesidades. Y si es así,
Podrás conservar solo lo que necesites para el culto y todo lo demás, absolutamente todo, entregarlo al rey. Le han mentido al rey. En realidad, lo que no es para el culto y los sacrificios es un depósito que pertenece a huérfanos y viudas. Y el sumo sacerdote no mentía porque una gran parte del tesoro era para ayudar a los más desvalidos. Pero Heliodoro, siguiendo las órdenes reales, sostenía que todos aquellos tesoros debían pasar a manos del rey, de tal manera que el día señalado para proceder a hacer el inventario, reinaba en toda la ciudad una gran conmoción. Los sacerdotes estaban ante el altar con sus vestiduras sagradas y suplicaban al cielo: Que Dios, que nos dio las leyes sobre los bienes depositados en su templo, nos ayude a conservarlos en bien de los huérfanos y las viudas. No se podía mirar el rostro del sumo sacerdote sin quedar impresionado, pues su aspecto y su palidez demostraban la angustia de su alma. Le invadía una especie de temor que le hacía temblar de pies a cabeza, mostrando a quienes lo observaban el dolor de su corazón. De las casas salía la gente en tropel con gran confusión para suplicar todos juntos por el lugar santo que iba a ser profanado. Las mujeres, ceñidas de saco desde los pechos, llenaban la calle. Las más jóvenes, que no debían todavía salir a la calle, corrían hacia las puertas, subían a los muros o se asomaban por las ventanas. Todas, absolutamente todas, levantando las manos al cielo, tomaban parte también en la súplica. Mientras todos suplicaban al Señor Todopoderoso para que guardara intactos y seguros los depósitos del templo en favor de los más vulnerables, Heliodoro comenzó a ejecutar lo que había decidido. Estaba ya con su guardia junto al tesoro cuando Dios hizo que se produjera una gran manifestación. Y todos los que con Heliodoro se habían atrevido a acercarse, pasmados ante el poder de Dios, quedaron sin fuerza ni coraje, porque en ese momento se apareció un caballo con una riquísima montura y sobre él un terrible jinete. Lanzándose con ímpetu, levantó contra Heliodoro sus patas delanteras. El jinete parecía tener armadura de oro. Aparecieron también dos jóvenes robustos y muy hermosos, magníficamente vestidos que, poniéndose a ambos lados de Heliodoro, comenzaron a azotarlo sin cesar, moliéndolo a golpes. Heliodoro cayó en tierra, envuelto en una gran obscuridad. Entonces lo tomaron y lo llevaron en una camilla. Así fue sacado, incapaz de poderse valer por sí mismo, aquel que poco antes había entrado orgulloso con gran séquito y escolta en el tesoro. Todos reconocieron claramente el poder de Dios. A consecuencia de la intervención divina, Heliodoro se quedó mudo y no tenía esperanza de salvar su vida. Mientras tanto, los judíos elevaban oraciones de alabanza. Bendito sea el Señor que llenó de gloria su templo. El templo, poco antes inundado de temor y miedo, se llenó de gozo y alegría por la extraordinaria manifestación de Dios. Luego, algunos de los familiares de Heliodoro pidieron a Onías que invocara al Altísimo. Por favor, invoquen a su Dios, pídanle que le conceda a Heliodoro la gracia de vivir, porque está como muerto. El sumo sacerdote temía que el rey sospechara alguna maquinación de los judíos contra Heliodoro y ofreció un sacrificio por su salud. Y mientras ofrecía el sacrificio de expiación, se aparecieron otra vez a Heliodoro los mismos jóvenes vestidos de la misma manera. Y entonces le ordenaron: Da gracias al sumo sacerdote Onías, porque por él Dios te concede la gracia de vivir. Y ya que has sido azotado por el orden del cielo, da a conocer a todos la grandeza del poder de Dios. Dicho esto, desaparecieron. Heliodoro, después de ofrecer al Señor un sacrificio y de orar largamente a Dios que le perdonó la vida, se despidió de Onías y volvió con sus guardias donde el rey. Allí empezó a dar testimonio de las obras del Dios Altísimo que había visto con sus propios ojos, por lo que el rey le preguntó: Si tú no pudiste, entonces dime a quién debo mandar a Jerusalén para saquear el templo. Te advierto que en el templo de Jerusalén hay un poder divino. El mismo Dios que habita en el cielo lo vigila y lo guarda, hiriendo de muerte a quienes entran en él para profanarlo. Por eso, si tienes algún enemigo a quien quieras eliminar, envíalo a Jerusalén y lo verás regresar maltrecho, si es que puede regresar. De esta manera se salvó el templo. Pero el territorio judío estaba entre varios reyes. Hacia el norte, en Babilonia y Siria, reinaba Seleuco,
con quien los judíos habían logrado cierta paz. Pero cuando murió y le sucedió su hijo Antíoco, las cosas cambiaron en Jerusalén. Y es que Jasón, hermano del sumo sacerdote Onías, fraguaba planes para tomar el poder. Usurparé el lugar de mi hermano Onías y me convertiré en el sumo sacerdote de Jerusalén. Buscaré al nuevo rey Antíoco y le ofreceré 360 talentos de plata y 80 de otras rentas. Además, como tengo el deseo de ser como los griegos y no como los judíos de mi raza, me comprometeré a firmar el pago de otros 150 si me da facultad para instalar un gimnasio griego y un centro para promover la cultura griega entre los jóvenes judíos. Con el consentimiento del rey y con el poder en su mano, pronto fue arrastrando a sus compatriotas a las costumbres de los griegos. Renunció a los privilegios que los reyes habían concedido a los judíos y a la embajada de amistad y alianza de romanos y judíos. Suprimió las instituciones legítimas e introdujo costumbres nuevas contrarias a la ley de Moisés, y finalmente vio hecha realidad su petición. ¡Por fin se cumple mi sueño! El gimnasio es una realidad y logré fundarlo bajo la misma fortaleza. También he inducido a lo mejor de la juventud judía a educarse, no según la tradición de nuestros padres ni de la ley de Dios, sino de la cultura griega. En tu camino, con el padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Estás escuchando En tu camino. En tu camino. Con el padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Dios te salve María, Virgen sin mancha. Seguramente en algún momento te has hecho preguntas como estas. ¿Qué son las advocaciones marianas? ¿Acaso hay varias vírgenes? ¿Cuál fue la primera imagen de la Virgen María que llegó a México y dónde se encuentra? Conoce las respuestas a estas preguntas y mucho más sobre la Virgen María y sus advocaciones escuchando los sábados marianos de En tu camino. Ruega siempre, Señora, hoy te rogamos. Te esperamos el próximo sábado en su nuevo horario, a las 12 del mediodía. Todas las imágenes recuerdan a una sola mujer, a una sola Virgen María, pero tiene muchos distintos rostros a través de lo que han hecho los pintores, los artistas. Recuerda, los sábados marianos de En tu camino a las 12 del mediodía. Y bendito tu vientre, Madre de Dios. Ya estamos de regreso para seguir escuchando el segundo libro de los Macabeos, primera parte. Así, el paganismo se propagó por la influencia de Jasón, que tenía más de impío que de sumo sacerdote. Las costumbres griegas se pusieron tan de moda que los sacerdotes ya no demostraban interés por el servicio del altar. Despreciaban el santuario y descuidaban los sacrificios. Para ellos, era ya más importante ir al estadio que acercarse al templo. Corramos al estadio porque ya va a empezar el lanzamiento de disco y todas las competencias atléticas. Y aunque nos lo prohíban nuestros padres o las tradiciones judías, nos interesa más divertirnos y parecer griegos que ser fieles a Dios. Los jóvenes no apreciaban en nada los usos de sus padres y tenían por muy superiores los valores de los griegos. Sin darse cuenta, con esto se ponían en una situación muy difícil porque aquellos que tomaban como modelos y cuyas costumbres querían imitar en todo, se convertirían en sus enemigos y tiranos. Pronto Jasón, que había usurpado el cargo a su hermano, fue traicionado por un hombre llamado Menelao, quien lo hizo huir y se volvió sumo sacerdote, caracterizándose por ser un cruel tirano. Y así lo mostró Menelao cuando robó algunos objetos de oro del templo. Primero Jasón usurpó mi cargo de sumo sacerdote, y ahora ese Menelao demuestra que tampoco es digno de ese cargo, porque roba lo que debe dedicarse al culto y ayudar a los más vulnerables. Pero yo, Onías, lo denunciaré ante mi pueblo. Por esto, Menelao mandó a Andrónico a su encuentro, pidiéndole que fingiera una reunión amistosa con la finalidad de acabar con él. Onías,
Soy Andrónico y vengo en son de paz. Sal de tu refugio, porque quiero estrechar tu mano. Confiado en la palabra de Andrónico, Osías salió y el traidor, sin el menor respeto a la justicia o a la ley de Dios, lo mató. Por este motivo, no solo los judíos, sino también gente de otra nacionalidad se indignaron y se apenaron por este injusto asesinato. Por eso los judíos de Jerusalén, junto con los griegos que eran partidarios de la justicia, fueron a ver al rey para quejarse por el asesinato de Onías. No puedo creer lo que me cuentan. Mi corazón está triste porque recuerdo la personalidad y la noble conducta del difunto. Y para castigar esta injusticia, ordeno que atrapen a Andrónico, que le rasguen las ropas y lo hagan atravesar así toda la ciudad hasta el lugar donde cometió el asesinato de Onías, y que ahí mismo sea ejecutado. Lamentablemente, Menelao, el malvado sumo sacerdote, siguió cometiendo sacrilegios y permitiendo varios saqueos del templo, por lo que se hizo un proceso contra Menelao. Pero él sobornó a algunos consejeros del rey para que lo absolviera de todas las acusaciones y, en cambio, condenara a sus acusadores. Así, Menelao quedó en el poder gracias a la corrupción de los gobernantes. Todo parecía indicar que Dios había abandonado a su pueblo. Menelao y Jasón propiciaban que los jóvenes judíos se alejaran del verdadero Dios y de la ley que Yahvé le dio a Moisés. Pronto, Jasón terminaría en la ignominia, pero el rey Antíoco, el menor, causaría grandes destrozos a Jerusalén. Durante cerca de 40 días, aparecieron en toda la ciudad señales muy extrañas. ¡Miren lo que se ve en el cielo! Parecen figuras fantasmales. Corren por los aires jinetes vestidos de oro, tropas armadas y formadas en escuadrones. Espadas desenvainadas, escuadrones de caballería formados para la batalla, movimientos de escudos. Muchas lanzas, flechas, resplandor de armaduras y corazas de todo tipo. Todos suplicaban que aquellas apariciones anunciaran algo bueno, pero anunciaban todo lo contrario, porque en esos días corrió el rumor de que el rey Antíoco el Menor había muerto. Creyendo que aquello era cierto, el malvado Jasón, que había renegado de su fe y tentado a muchos a abandonar a Dios, tomó una decisión. Esta es una buena oportunidad. Ya había hecho a un lado a Onías, usurpando su lugar como sumo sacerdote, pero Menelao fue más malvado que yo y me lo quitó. Pero ahora, con 10,000 hombres, tomaré Jerusalén. Toda la ciudad cayó en sus manos, pero Menelao se refugió en la fortaleza. Jasón hizo una cruel matanza de sus conciudadanos judíos sin darse cuenta que las victorias contra los de su propia nación son la mayor derrota. Creía triunfar sobre enemigos cuando en realidad eran los de su propio pueblo. Pero no pudo mantenerse en el poder y, lleno de vergüenza, perseguido por todos, despreciado como renegado de las leyes y odiado como verdugo de la patria y de sus conciudadanos, fue desterrado a Egipto. ¡Ay de mí! Yo que desterré a muchos judíos de su patria. Ahora muero en el destierro. Así, el que había privado de sepultura a tantos judíos murió sin que nadie llorara por él. No recibió honras fúnebres ni tuvo un lugar en el sepulcro de sus padres. Y como sucede en muchos casos, las noticias no llegaron en forma correcta al rey Antíoco el Menor, que pensó que los judíos estaban sublevando a su corona. Al parecer toda Judea se ha rebelado contra mí. Se puso furioso y, saliendo de Egipto, llegó a tomar Jerusalén por las armas y dio a sus soldados esta orden: ¡maten sin compasión a cuantos se encuentren y corten la cabeza de quienes se refugien en sus casas! Perecieron jóvenes y viejos. Fueron asesinados hombres, mujeres, y pasaron por la espada tanto a niños de pecho como a muchachos. En solo 3 días hubo 80,000 víctimas. 40,000 perecieron en la matanza y otros tantos fueron vendidos como esclavos. Y ahora viene lo mejor para mí y lo peor para los judíos. No contento con todo el daño ocasionado, Antíoco se atrevió a entrar en el templo más santo de toda la tierra, guiado por Menelao, el traidor a las leyes y a la patria. Con sus manos manchadas,
tomó los vasos sagrados y arrebató con sus manos profanas los objetos que otros reyes habían regalado para gloria y honor del templo. Todo esto es mío, porque si hay un Dios, ¡ese soy yo! Pero Antíoco no sabía que el Señor lo dejaba profanar su templo para castigar a los habitantes de la ciudad, porque si la ciudad no hubiera sido tan pecadora, Antíoco habría sido flagelado como lo fue Heliodoro cuando fue enviado por Seleuco para robar el tesoro. Antíoco partió para la ciudad que llevaba el nombre de sus antepasados, Antioquía, con 1800 talentos que había robado del templo. Me siento tan orgulloso y poderoso que me creo capaz de caminar a pie por el mar. Y al dejar Jerusalén, dejó ministros suyos para reprimir a los judíos. Dejé en Jerusalén a Filipo, de origen frigio y de modales más bárbaros que los míos. En Garicina, Andrónico. Pero quien odia más a los judíos es mi ministro Menelao. Y era cierto. Menelao había ocupado el cargo de sumo sacerdote, pero no para servir a su pueblo, sino para tener poder a cualquier precio, incluso traicionando a su pueblo, a los judíos. Y la cosa empeoraría porque, al llegar a Antioquía, Antíoco dio una orden al general Apolonio. Te ordeno que vayas a Jerusalén con un ejército de 22,000 soldados y cortes la cabeza a todos los hombres de edad adulta y vendas como esclavos a las mujeres y los niños. Apolonio llegó a la ciudad simulando paz y esperó hasta el día sagrado del sábado. Aprovechando que hoy los judíos no pueden trabajar y salen de sus casas a divertirse, simularé que haremos un desfile militar y cuando todos salgan para verlo, los mataremos ahí mismo. Recorriendo las calles, los soldados mataron una gran muchedumbre. Judas Macabeo y 10 de sus seguidores se retiraron al desierto donde se alimentaron con puras legumbres, porque no querían comer carne impura prohibida por la ley de Moisés. Pero el rey Antíoco deseaba desaparecer a los judíos que no aceptaran convertirse al paganismo. Por eso ordenó una estrategia contra Jerusalén. Enviaré a Geronte el ateniense con el fin de obligar a los judíos a que renieguen de su fe, abandonen sus tradiciones paternas y abandonen las leyes de Dios. Además deberán profanar el templo de Jerusalén, dedicándolo a Zeus, dios del Olimpo, y deberán hacer lo mismo en el templo de Garicín. Su orden se cumplió y, lamentablemente, el templo se vio invadido por las orgías de los paganos que venían a divertirse con las prostitutas. En los pórticos se efectuaba el comercio sexual y, además, el altar estaba cubierto de víctimas impuras prohibidas por la ley de Moisés. Esto ya es insoportable. Tenemos prohibido celebrar el sábado y observar las costumbres de nuestros padres. No podemos siquiera declarar que somos judíos. Por el contrario, eran obligados a celebrar mensualmente el Día del Rey con un sacrificio. Y cuando llegaban las fiestas del dios Dionisio, eran obligados a seguir su desfile y a ponerse coronas de flores. Ante esta situación, el rey Antíoco se sentía tan satisfecho que... Los habitantes de Ptolemaida me piden que envíe un decreto a todas las ciudades griegas vecinas, ordenando que se proceda de la misma manera que en Jerusalén, para que los judíos participen en los sacrificios paganos. Y eso haré. ¡Que se cumpla mi orden! Los que no quisieran adoptar las costumbres griegas serían degollados. Entonces se pudo apreciar la magnitud de los males que se venían encima y comenzaron las denuncias contra los judíos que no acataban las órdenes del rey. Señor, tenga piedad de nosotras. ¿Por qué han traído ante mí estas dos mujeres? Las descubrimos haciendo a sus hijos el rito de la circuncisión. Entonces, que las hagan pasear por toda la ciudad con sus hijos atados a su pecho. Y luego, mátenlas, aventándolas desde lo alto de la muralla. Otros que se habían ocultado en una cueva para celebrar el sábado fueron denunciados a Filipo y quemados vivos. Y no obstante estos hechos, los líderes religiosos enseñaban que detrás de todo esto estaba la mano de Dios. No debemos escandalizarnos por estas desgracias. Todo esto es necesario para que nuestro pueblo se eduque y se purifique porque no hemos cumplido como es debido lo que Dios nos pide. Recordemos que Dios demuestra su benevolencia cuando no deja que los pecadores sigan pecando durante largo tiempo, sino que, por el contrario, interviene pronto para castigarlos.
Hacemos una pausa y al regreso seguiremos escuchando el segundo libro de los Macabeos, primera parte. Hola chicos, ¿ya están listos para celebrar el Día del Niño el próximo 30? ¡Sí! ¡Claro, Barney! Ya estoy listo y emocionado. Ahora quiero que reciban una felicitación con mucho cariño de parte del Padre José de Jesús y de todo el equipo de En Tu Camino. En Tu Camino, un programa para encontrar la meta. Un programa que también nos encanta a las niñas y a los niños. Seguimos acompañándote en Tu Camino. Ya volvemos después de la pausa. Ya estamos de regreso para seguir escuchando el segundo libro de los Macabeos, primera parte. Cuando se trata de los demás pueblos, Dios espera pacientemente que colmen la medida de sus pecados para darles el castigo. Pero con nosotros procede de una manera diferente, porque no espera que colmemos la medida para castigarnos. Por eso, aunque nos castiga mediante la adversidad, nunca aparta su misericordia de nosotros y no abandona a su pueblo. Un ejemplo de fidelidad fue Eleazar, uno de los principales maestros de la ley que, ya anciano, fue llevado ante el tribunal y obligado a comer carne de cerdo prohibida para los judíos. Los que presidían el tribunal lo tomaron aparte y le dijeron: Eleazar, de acuerdo a la orden del rey, si no comes la carne prohibida por tu fe, serás ejecutado inmediatamente. Pero como nosotros te conocemos desde hace mucho tiempo y queremos salvarte la vida, basta que ante los tuyos simules que lo haces. Sin embargo, él prefirió tomar una noble resolución que correspondía a su ancianidad y a la vida irreprochable que había llevado desde niño. Pero sobre todo, por respeto a las santas leyes establecidas por Dios, les respondió: No puedo aceptar su propuesta. Llévenme, envíenme mejor al lugar de los muertos. A mi edad sería indigno fingir porque muchos jóvenes creerán que yo, a los 90 años, me he pasado a las costumbres paganas. Con esta simulación y por miedo a perder lo poco de vida que me queda, yo deshonraría mi vejez invitándolos a traicionar su fe. Además, aunque ahora me salvara de los hombres, no me salvaría, vivo o muerto, de las manos del Todopoderoso. Por tanto, prefiero sacrificar mi vida con valentía, portándome como corresponde a mi vejez. Así dejaré a los jóvenes un ejemplo generoso, muriendo valientemente por las sagradas y santas leyes. Eleazar fue voluntariamente al sacrificio. Entonces, los verdugos le abrieron la boca por la fuerza y le metieron un pedazo de carne, pero él lo escupió con valentía. Ante esto, los enemigos comenzaron a golpearlo despiadadamente y él, ya casi al morir, dijo gimiendo: El Dios Santo, que todo lo ve, sabe que pudiendo librarme de la muerte, sufro en mi cuerpo tormentos atroces, mas en mi alma sufro gustoso por el respeto que le tengo. Y con su muerte, dejó un ejemplo de nobleza y un monumento de virtud y fortaleza, no solamente a los jóvenes, sino a toda la nación. También arrestaron a 7 hermanos con su madre. El rey quiso obligarlos a comer carne de cerdo y los mandó a azotar, pero uno de ellos, hablando en nombre de todos, lo enfrentó. Dime, Antíoco, ¿qué quieres preguntarnos y qué quieres saber? Estamos dispuestos a morir antes que quebrantar la ley de nuestros antepasados. Ante tal respuesta, el rey se enfureció e hizo poner al fuego ollas y sartenes. Cuando estuvieron ardientes, ordenó: ¡Corten la lengua del que habló en nombre de todos! Con saña, los verdugos no solo le cortaron la lengua, sino también, a la vista de sus hermanos y de su madre, le arrancaron la piel de la cabeza y le cortaron pies y manos. Cuando estuvo completamente mutilado, el rey ordenó: ¡Como todavía está vivo, acérquenlo al fuego y échenlo en el sartén! Mientras el vapor de la sartén se esparcía a lo lejos, la madre y los hijos se daban valor mutuamente para morir. No temamos. El Señor Dios todo lo ve y tiene compasión de nosotros. Así lo anunció Moisés en su cántico. En él dice claramente: el Señor tendrá piedad de sus servidores. Cuando murió el primer hijo, trajeron al suplicio al segundo.
Después de haberle arrancado la piel de la cabeza con los cabellos, le preguntaron: ¿qué prefieres comer? ¿Carne de cerdo o ser torturado en todo tu cuerpo? ¡No comeré! Por lo cual, también fue sometido a la tortura. En el momento de entregar el último suspiro, dijo: ¡Asesino! Nos quitas la presente vida, pero el Rey del mundo nos resucitará. Nos dará una vida eterna a nosotros que morimos por sus leyes. Después de esto, castigaron al tercero. Presentó la lengua tan pronto como se lo mandaron y extendió sus manos con valentía. De Dios he recibido estos miembros, pero por amor a sus leyes los desprecio, y de Dios espero recobrarlos. El propio rey y su corte se conmovieron por el valor de ese joven que despreciaba sus sufrimientos. Una vez muerto este, sometieron al cuarto a las mismas torturas. A punto de expirar, este se expresó así: más vale morir a manos de los hombres y aguardar las promesas de Dios que nos resucitará. Tú, en cambio, no tendrás parte en la resurrección para la vida. Trajeron enseguida al quinto y lo torturaron. Pero él, fijando los ojos en el rey, le advirtió: aunque eres un mortal, igual tienes la autoridad sobre los hombres y haces lo que quieres. Sin embargo, no pienses que nuestra raza está abandonada por Dios. Espera un poco y verás su gran poder cuando te atormente a ti y a tus descendientes. Después de trajeron al sexto, quien a punto de morir dijo: seguramente sufrimos todo esto porque nuestro pueblo se apartó de Dios. Pero no creas que vas a quedar impune después de haberle declarado la guerra a Dios. Con gran valentía, cada uno de los hijos dio testimonio de su fe y, más admirable aún, fue la convicción de la madre que vio morir a sus 7 hijos en el espacio de un día. Soportó incluso con alegría por la esperanza que ponía en el Señor. Creyendo en la resurrección, los había animado diciéndoles: no me explico cómo nacieron de mí. No fui yo la que les dio el aliento y la vida. No fui yo la que ordenó los elementos de su cuerpo. Por eso, el Creador del mundo, que formó al hombre en el comienzo y dispuso las propiedades de cada naturaleza, les devolverá en su misericordia el aliento y la vida, ya que ustedes los desprecian ahora por amor a sus leyes. Al escucharla, Antíoco pensó que se burlaba de él y, como aún quedaba con vida el último de los hijos, pensó en seducirlo con riqueza y placeres para que el joven renegara. Acércate, joven. ¿No te parece absurdo morir a tan corta edad cuando yo te puedo hacer rico y feliz? ¿Cuántos quisieran estar bajo mi protección y no la tienen? En cambio, a ti te ofrezco todo lo que un joven puede desear: lujo, mujeres, riquezas, un puesto en mi palacio o al frente del ejército. Te ofrezco todo lo que quieras a cambio de que simplemente comas este pequeño bocado de carne de cerdo. Si lo haces, te juro que tendrás todo lo que me pidas y te convertirás en mi amigo. Pero como el joven no le hacía caso, el rey mandó llamar a la madre. Mira, mujer, es mejor que aconsejes a tu hijo para que salve su vida. Ella aceptó convencerlo, pero, inclinándose al joven, comenzó a hablarle en la lengua judía sin que el rey entendiera nada. Hijo mío, ten compasión de mí, que durante 9 meses te llevé en mi seno y te he amamantado durante 3 años. Te crié y te eduqué hasta el día de hoy. Te pido que, mirando al cielo, a la tierra y a cuanto hay en ella, reconozcas que de la nada hizo Dios todo cuanto existe y también el género humano. No temas a ese verdugo. Hazte digno de tus hermanos. Recibe la muerte para que yo vuelva a encontrarte con tus hermanos en el tiempo de la misericordia. El rey sonreía maliciosamente porque pensaba que la mujer lo estaba convenciendo para que renegara de su fe. Pero quedó sorprendido cuando, al terminar de hablar con él, el joven le dijo: ¿qué esperan? No obedeceré las órdenes del rey, sino los preceptos de la ley dada a nuestros padres por Moisés. ¿Y tú, que has inventado tantos suplicios en contra de los hebreos, no escaparás de las manos de Dios? Que te quede claro que nosotros padecemos por nuestros pecados. Es verdad que nuestro Dios por breve tiempo se enoja con nosotros para castigarnos y corregirnos, pero de nuevo se reconciliará con sus siervos. Por eso tú, el más criminal e impío de los hombres, no te pongas orgulloso, ni te dejes arrastrar por tus vanas esperanzas. No levantes tu mano contra los hijos del cielo,
porque todavía no has escapado del juicio de Dios, que todo lo puede y todo lo ve. Mis hermanos acaban de sufrir un breve tormento por una vida que no se agotará, y ya están ahora en la amistad de Dios. Yo con mis hermanos entrego mi cuerpo y mi vida por la fe y las leyes de mis padres. Tú, en cambio, sufrirás las penas merecidas por tu soberbia. Esta respuesta hizo que el rey se enfureciera contra él mucho más que contra los otros. ¡Ejecútenlo de inmediato! ¡Pero tortúrenlo mucho más que a sus hermanos! ¡Para que su madre vea que de mí no se burla nadie! Y después, mátenla a ella también. Así murieron todos los hermanos y su madre, dando testimonio de su fidelidad a Dios. Su ejemplo y sus palabras en este texto anticipan claramente lo que Cristo anunciaría. La muerte no es el final, sino solo un paso para la vida eterna. Mientras tanto, Judas Macabeo y los que estaban con él entraban secretamente en los pueblos, llamaban a sus parientes y reuniendo a los que habían permanecido fieles al judaísmo, llegaron a juntar 6,000 hombres, y juntos rogaban al Señor. Mira, Señor, a este tu pueblo al que todos pisotean. Ten piedad del santuario profanado por hombres impíos. Compadécete de Jerusalén, la ciudad destruida y a punto de ser arrasada. Escucha las voces de la sangre que claman hacia él. No olvides la injusta matanza de niños inocentes y manifiesta tu indignación contra los que han insultado tu nombre. En ese momento, el Señor cambió su aversión en misericordia, y en cuanto Judas Macabeo organizó su tropa, se hizo irresistible a los enemigos paganos. Aprovechando especialmente las noches, logró apoderarse de los lugares estratégicos y puso en fuga a numerosos enemigos. Por todas partes hablaban de él y de su valor, y las noticias llegaron a Filipo, enemigo de los judíos. Me he enterado que Judas Macabeo progresa poco a poco y sus éxitos son cada vez más frecuentes. En nombre del rey enviaré a Nicanor al frente de unos 20,000 hombres, y a su lado pondré a Gorgias para que acaben con los judíos. Hacemos una pausa y al regreso seguiremos escuchando el segundo libro de los Macabeos, primera parte. En tu camino. Estás escuchando En tu camino. En tu camino. Con el padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Ángel de Dios, ya que la soberana piedad a ti me encomendó, ilumíname, rígeme, guárdame y gobiérname en este día o en esta noche. Amén. En tu camino. Un programa para encontrar la meta. La Sagrada Escritura, en versión novelada para ti. Ya estamos de regreso para seguir escuchando el segundo libro de los Macabeos, primera parte. El malvado Nicanor se proponía vender a los judíos como esclavos. Con su venta podría obtener 2,000 talentos para pagar el tributo que el rey debe a los romanos. Así que daría aviso a todas las ciudades del litoral para que vengan a comprar esclavos por un talento. No se imaginaba que por esto le llegaría el castigo del Todopoderoso. Cuando Judas supo que Nicanor venía con un gran ejército, lo comunicó a sus seguidores. Los cobardes y los que no tenían confianza en la justicia divina se dieron a la fuga, pero los otros, vendiendo cuanto les quedaba, rogaban a Dios que los librara del impío Nicanor que los había vendido antes de luchar. Si Dios no nos libra por nuestros méritos, que lo haga por su consideración a la alianza que hizo con nuestros padres y por su santo y venerable nombre con el que bendice a su pueblo. El Macabeo reunió una tropa de 6,000 hombres.
Aunque nuestros injustos agresores son superiores en número, nosotros contamos con la ayuda de Dios. Por eso, los exhorto a no temer al enemigo y a combatir con valentía. Les recordó cómo habían profanado el lugar santo, exterminando a los habitantes de Jerusalén y suprimido las instituciones antiguas. Ellos confían en sus armas y en su audacia, pero nosotros tenemos puesta nuestra confianza en Dios Todopoderoso, que con un solo gesto puede exterminar a todos los que nos invaden y aún al mundo entero. Los animó con estas palabras y los dispuso a morir por las leyes y por la patria. Entonces dividió el ejército en 4 cuerpos. Al frente de cada uno puso a sus hermanos, Simón, José y Jonatán, con 1,500 hombres cada uno. Entonces mandó leer el libro sagrado y les dijo: Pongan atención. Nuestra contraseña es Auxilio de Dios. Luego, al frente del batallón enfrentó a Nicanor hiriendo y mutilando a muchos, mientras el resto se daba a la fuga. Se apoderaron del dinero de los que habían venido a comprarlos y los persiguieron durante bastante tiempo. Pero ya se hacía tarde y se vieron obligados a regresar porque era la vigilia del sábado. Recogidas las armas y los despojos del enemigo, celebraremos el sábado ahora que Dios empieza a manifestarnos su misericordia. Pasado el sábado, repartieron parte del botín entre los que habían sido torturados, las viudas y los huérfanos. Lo demás se lo repartieron entre ellos y los suyos. Hecho esto, pidieron al Señor misericordioso en una oración pública que se reconciliara definitivamente con sus siervos. Después, vencieron a Báquides y a Timoteo y se adueñaron de ciudades fortificadas. Dios nos ha concedido un triunfo más contra los enemigos de nuestro pueblo. Repartiremos los abundantes despojos por partes iguales entre nosotros, los que fueron torturados, los huérfanos, las viudas y los ancianos. En cuanto a las armas que logramos quitar a nuestros enemigos, serán guardadas en lugares secretos. El resto del botín lo llevaremos a Jerusalén. Cuando llegaron a Jerusalén, sus enemigos quisieron acabar con ellos, pero los judíos lograron aniquilar al jefe de los guardias de Timoteo, hombre muy criminal que había hecho mucho daño a los judíos. Después, mientras celebraban la victoria en Jerusalén, dieron su merecido a los que habían quemado las puertas del templo. Gracias a Dios, hoy Nicanor ha recibido el pago merecido por su impiedad. El 3 veces criminal que había traído miles de negociantes para vendernos como esclavos, con el auxilio de Dios quedó humillado por aquellos mismos que él había despreciado. Despojado de su rico traje y como fugitivo cobarde, salió huyendo a través de los campos. Por aquel tiempo, Antíoco tuvo que retirarse apresuradamente de las regiones persas. Había entrado a una ciudad llamada Persépolis, pero cuando pretendió saquear el templo y apoderarse de la ciudad, los habitantes se amotinaron y tomaron las armas contra él. Los del lugar echaron a Antíoco y a los suyos, que huyeron muy avergonzados. Y cuando llegó a Ecbátana, recibió todavía la mala noticia de que sus generales Nicanor y Timoteo habían sido vencidos por los judíos. Su derrota anterior y esta noticia lo enfurecieron. Haré que los judíos paguen la ofensa que acabo de recibir en Persépolis. Entonces montó en su carro de guerra. Presiona a los caballos para que apresuren la marcha y no pares hasta llegar a Jerusalén. En cuanto llegue, convertiré la ciudad en un cementerio de judíos. Pero no sabía que el juicio de Dios venía ya sobre él. El Señor que todo lo ve, el Dios de Israel, lo castigó con una enfermedad incurable de carácter interno. Acababa de hablar apenas cuando sintió en su estómago un dolor insoportable. Esto era totalmente justo para quien había torturado de igual manera a otros con un sinnúmero de suplicios nuevos. Pero no por eso se puso menos arrogante. Enfurecido más aún contra los judíos, dio orden de apresurar aún más la marcha. Nada ni nadie, ni siquiera Dios podrá impedir que masacre a los judíos. Pero como su carro corría muy rápido, Antíoco cayó y quedó muy mal herido. Y así, el que poco antes pensaba dominar con su orgullosa superioridad desde las montañas hasta el mar, ahora tenía que ser llevado en una camilla, dando a todos testimonio evidente del poder de Dios. Tan podrido estaba su cuerpo que hasta gusanos tenía
y sus carnes vivas aún caían a pedazos entre desgarramientos y dolores. Su fetidez era intolerable y todo el ejército se apartaba de él. Solamente hasta entonces, torturado por aquellas llagas, comenzó a decaer su soberbia. Al ver que sus dolores aumentaban, se dio cuenta que era un castigo de Dios. Ni él mismo podía soportar su fetidez, y en ese momento tuvo que reconocer: es justo someterse a Dios. El mortal no debe igualarse a él. Y el desdichado oraba a Dios cuando éste ya no quería compadecerse de él. ¡Oh, Yahvé! Ten piedad de mí, que estoy arrepentido. Es cierto que marché a Jerusalén para arrasarla y convertirla en un cementerio, pero ahora prometo reconstruirla y declarar la ciudad libre. Además, te ofrezco dar el mismo derecho de los atenienses a los judíos, a quienes antes les negué sepultura y ordené que fueran arrojados junto con sus hijos a las fieras. Reconozco que hice mal profanando y saqueando el templo y el lugar sagrado, pero ahora prometo adornarlo ricamente. Le regresaré los vasos sagrados en mayor número y pagaré todos los gastos de los sacrificios. Incluso prometo volverme judío y recorrer todos los lugares proclamando tu poder. Pero, como ni aún así disminuían sus dolores porque había caído sobre él el justo juicio de Dios, desesperado por su salud, escribió a los judíos esta carta suplicante diciendo: a los honrados ciudadanos judíos, mucha salud, prosperidad y bienestar de parte del rey y general Antíoco. Si están ustedes bien junto con sus hijos y se les cumplen sus deseos, damos gracias al cielo recordando sus muestras de cariño y benevolencia. Al volver de Persia me enfermé de gravedad, por lo que me ha parecido necesario preocuparme de la seguridad común de todos ustedes. No desespero de mi situación, antes bien tengo gran esperanza de salir de esta enfermedad, pero consideré que también mi padre, cuando salía para alguna campaña militar hacia las regiones altas, designaba a su futuro sucesor, para que sus súbditos no se preocuparan si sucedía algún hecho imprevisto o se anunciaba alguna desgracia, y supieran todos en manos de quién quedaba el poder. También me doy cuenta que los reyes y príncipes vecinos están espiando la ocasión y esperando el momento oportuno. Por eso he designado rey a mi hijo Antíoco, que lleva mi mismo nombre, a quien ya había presentado y recomendado a la mayoría de ustedes cuando tenía que ir a las regiones del norte. A él le he escrito la carta que les comunico. Les pido, pues, que teniendo en cuenta los beneficios que recibieron de mí, todos y cada uno de ustedes, conserven su benevolencia hacia mí y hacia mi hijo. Estoy seguro de que él, siguiendo mi política con moderación y humanidad, vivirá en buen acuerdo con ustedes. De esta forma acabó aquel blasfemo y asesino, sufriendo atroces tormentos. Murió entre montañas y en tierra extraña, con una muerte miserable. Su compañero Filipo transportó su cuerpo y luego se retiró a Egipto a la corte de Ptolomeo Filométor porque temía al hijo de Antíoco. Así, con la ayuda de Dios, Judas Macabeo y los suyos se apoderaron del templo y restablecieron el orden. Destruiremos los altares levantados por los extranjeros en las plazas, así como en los recintos sagrados. Nuestra tarea será purificar el templo y hacer otro altar. Después de sacar fuego del pedernal, ofrecieron sacrificios después de 2 años que los enemigos los habían prohibido e interrumpido. De nuevo quemaremos incienso, prenderemos las lámparas y colocaremos los panes de la presencia. Habiendo hecho esto, tirados en el suelo, le pedían al Señor: apiádate de nosotros. No nos mandes más estas desgracias, y si volvemos a pecar, corrígenos con suavidad y no nos entregues otra vez en manos de extranjeros blasfemos y feroces. La purificación del templo tuvo lugar en la misma fecha en que los extranjeros lo habían profanado, es decir, el 25 del mes de Casleu. Durante 8 días celebraron con alegría. Con esto recordamos cómo hace poco tiempo teníamos que escondernos en cerros y cuevas como si fuéramos fieras. Pero el poder de Dios nos permitió regresar a la ciudad santa, Jerusalén. Por eso llevemos ramas verdes y palmas.
y entonemos himnos a Dios, porque ha permitido llevar a un buen término la purificación de su lugar santo. Por votación pública decidieron que la nación entera de los judíos conmemorara todos los años este acontecimiento. Pero ¿qué pasará con el hijo del rey Antíoco? ¿Respetará a los judíos o utilizará estrategias peores a las de su padre para destruir al pueblo elegido de Dios? ¿Cómo perderá la vida Judas Macabeo, el héroe querido por todos? ¿Continuarán sus hermanos la lucha? No te pierdas la segunda parte del segundo libro de los Macabeos. En tu camino presentó el segundo libro de los Macabeos, primera parte. En tu camino. Un programa para encontrar la meta.